panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to throw in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Los sistemas mecánicos son aquellos sistemas constituidos fundamentalmente por componentes, dispositivos o elementos que tienen como función específica transformar o transmitir el movimiento desde las fuentes que lo generan. Al transformar distintos tipos de energía, se caracterizan por presentar elementos o piezas sólidos, con el objeto de realizar movimientos por acción o efecto de una fuerza. En ocasiones, pueden asociarse con sistemas eléctricos y producir movimiento a partir de un motor accionado por la energía eléctrica. En general, la mayor cantidad de sistemas mecánicos usados actualmente son propulsados por motores de combustión interna. Un eje de transmisión es aquel que transmite un esfuerzo motor y está sometido a solicitaciones de torsión debido a la transmisión de un par de fuerzas y puede estar sometido a otros tipos de solicitaciones mecánicas al mismo tiempo. Estos elementos de máquinas constituyen una parte fundamental de las transmisiones mecánicas y son ampliamente utilizados en una gran diversidad de máquinas debido a su relativa simplicidad. Los sujetadores tienen como función mantener unidas las partes de una máquina o de un producto manufacturado. Los dispositivos de sujeción son tan importantes en la industria, pues al igual que los podemos encontrar en la máquina más grande, un transatlántico, por ejemplo, también los podemos encontrar en el reloj más pequeño. Se denomina engranaje o ruedas dentadas al mecanismo utilizado para transmitir potencia de un componente a otro dentro de una máquina. Los engranajes están formados por dos ruedas dentadas, de las cuales la mayor se denomina corona y la menor piñón. Un engranaje sirve para transmitir movimiento circular mediante contacto de ruedas dentadas. Tipos de engranes: ejes paralelos, cilíndricos de dientes rectos, cilíndricos de dientes, helicoidales, doble helicoidales. Una polea es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción, que sirve para transmitir una fuerza. Consiste en una rueda con un canal en su periferia, por el cual pasa una cuerda y que gira sobre un eje central. Además, formando conjuntos, aparejos o polipastos, sirve para reducir la magnitud de la fuerza necesaria para mover un peso. Tipos de poleas: polea simple, polea móvil, polipasto, poleas compuestas, etc. Bandas. Es un elemento mecánico muy flexible utilizado para transmitir potencia cuando existen poleas unidas a flechas o ejes. Su apariencia es la de una línea unida extremo con extremo, con una sección transversal que varía según sea su tipo. Tipos de bandas: bandas planas, bandas trapeciales B, bandas nervadas, bandas hexagonales, bandas redondas, bandas eslabonadas, bandas dentadas, etc. Las transmisiones por cadenas son transmisiones robustas, que permiten trabajar en condiciones ambientales adversas y con temperaturas elevadas, aunque requieren de lubricación. Además, proporcionan una relación de transmisión fija entre las velocidades y ángulo de giro de los ejes de entrada y salida, lo que permite su aplicación en automoción y maquinaria en general que lo requiera. Tipos de cadenas: cadenas de transmisión de potencia, cadenas de manutención, cadenas de carga, etc. Los rodamientos se diseñan para permitir el giro relativo entre dos piezas y para soportar cargas puramente radiales, puramente axiales o combinaciones de ambas. Cada tipo de rodamiento presenta unas propiedades que lo hacen más o menos adecuado para una aplicación determinada. Los rodamientos son unos cojinetes en los que se intercala entre el árbol y el soporte, una serie de bolas o rodillos que sustituye el rozamiento por fricción por el de rodadura, que es mucho menor. Las ventajas, aparte de esta última comentada, son el calentamiento y el desgaste son pequeños, admite mayores presiones tanto radiales como axiales y permite mayores velocidades, contribuyendo a la unificación de medidas debido a la normalización. Clases de rodamientos: rodamiento rígido de simple hilera de bolas, rodamiento de rodillos, rodamiento de bolas a rótula, rodamiento de rodillos a rótula, etc.
El sistema de refrigeración funciona en circuito cerrado. Su función consiste en asegurar el equilibrio térmico en el motor, ya que solo con temperaturas óptimas se consiguen condiciones de funcionamiento óptimas en el motor, es decir, alto rendimiento y combustión completa, lo que a su vez reduce las emisiones. Como líquido de refrigeración se utiliza en el circuito de refrigeración una mezcla de agua y producto anticongelante y anticorrosivo, generalmente recomendado por el fabricante. El punto de ebullición de esta mezcla es superior al del agua, por lo que a una presión de 1,4 bar. La temperatura del líquido de refrigeración puede subir hasta 120 grados. El grupo de elementos motrices es el encargado de transformar la energía térmica, desarrollada en el interior del cilindro, en energía mecánica, a través de un sistema biela-manivela que transforma el movimiento alternativo del émbolo en movimiento de rotación del cigüeñal. El conjunto está formado por una serie de elementos sometidos, durante su funcionamiento, a grandes esfuerzos y altas temperaturas. Por ello están dotados de características especiales, en función de tipo de motor y de la potencia a desarrollar. Elementos: cigüeñal, biela, rueda dentada del cigüeñal, volante de inercia, cojinete del cigüeñal, cojinete de biela, chaveta, pistón, anillo, ejes del pistón, etc. Los mecanismos de transmisión de movimiento permiten transferir energía mecánica de un objeto a otro sin cambiar la naturaleza del movimiento, rotacional a rotacional o traslacional a traslacional. Ejemplo, en los engranajes, o ruedas de fricción, las ruedas del motor transmiten su movimiento rotacional a la rueda siguiente. Ambas ruedas están en rotación. La transmisión del movimiento puede ocurrir entre dos piezas mecánicas o con la ayuda de un aparato intermediario como una cadena o una correa. Tipos de transmisión mecánica. Transmisión mediante piñones y cadena. Estos mecanismos están compuestos por dos ruedas dentadas que están conectadas mediante una cadena que se engrana en los dientes de las ruedas. Sirven para conectar dos ejes que se encuentran muy alejados. Se emplean, al igual que los engranajes, para variar la fuerza y la velocidad de un giro. Transmisión mediante poleas y correa. Estos mecanismos están formados por dos o más poleas, conectadas 2 a 2 mediante correas flexibles. Se emplean para cambiar las fuerzas y modificar la velocidad de giro del eje donde se encuentran. Así, cuando se utiliza una polea grande para arrastrar una polea más pequeña, la polea pequeña girará más rápido que la grande. Por el contrario, si es la polea pequeña la que tira de la grande, conseguiremos una velocidad más pequeña. En contrapartida, la fuerza del giro será mayor. Transmisión mediante engranajes. Estos mecanismos están formados por ruedas o barras que tienen dientes y están engarzadas entre sí, de manera que, al girar o desplazarse una de ellas, la otra gira o se desplaza en el sentido contrario. Se emplean para aumentar o disminuir las fuerzas, para cambiar su dirección y para aumentar o reducir la velocidad de rotación del eje en el que se encuentran. El concepto más conocido para definir qué es fiabilidad es la probabilidad de que un equipo o sistema opere sin fallos durante un tiempo, t, determinado, en unas condiciones ambientales dadas. Más sencillamente, fiabilidad es la probabilidad de que un sistema o producto funcione. La teoría de la fiabilidad es el conjunto de teorías y métodos matemáticos y estadísticos, procedimientos y prácticas operativas que, mediante el estudio de las leyes de ocurrencia de fallos, están dirigidos a resolver problemas de previsión, estimación y optimización de la probabilidad de supervivencia, duración de vida media y porcentaje de tiempo de buen funcionamiento de un sistema. Para evaluar la fiabilidad se usan dos procedimientos. Fallas más comunes de sistemas mecánicos son: 1. Problemas en rodamientos debidos a mal engrase, grasa no adecuada, e instrucciones no respetadas en cuanto a la cantidad y forma de realizar el engrase. 2. Problemas en cojinetes y partes móviles en equipos rotativos por una deficiente alineación. 3. Roturas en piezas móviles al no respetar holguras y tolerancias, bien por realizar ajustes incorrectos o bien por utilizar piezas inadecuadas. 4. Roturas de piezas móviles y fijas al no respetar pares de apriete, sobre todo, cuando son mayores que los permisibles. 5. Fugas de líquidos y de gases por colocación incorrecta de elementos de estanqueidad. 6.
Fugas de líquidos y gases por reutilización de elementos de estanqueidad ya usados. 7. Fallos diversos por mala realización de calibración, o por no realizarla, fallo por omisión. Desde este punto de vista, el análisis de averías se podría definir como el conjunto de actividades de investigación que, aplicadas sistemáticamente, trata de identificar las causas de las averías y establecer un plan que permita su eliminación. Se trata, por tanto, de no conformarse con devolver a los equipos a su estado de buen funcionamiento tras la avería, sino de identificar la causa raíz para evitar, si es posible, su repetición. Si ello no es posible, se tratará de disminuir la frecuencia de la citada avería o la detección precoz de la misma de manera que las consecuencias sean tolerables o simplemente podamos mantenerla controlada. Cuando un equipo o una instalación fallan, siempre generalmente lo hacen por uno de estos 4 motivos. 1. Por un fallo en el material. 2. Por un error humano del personal de operación. 3. Por un error humano del personal de mantenimiento. 4. Condiciones externas anómalas. Planes de mantenimiento de transmisión mecánica. El mantenimiento es aquella acción por medio de la cual se busca mejorar ciertos aspectos relevantes en un determinado establecimiento como la seguridad, confort, productividad, higiene, imagen, etc. Existen 4 tipos de mantenimientos. Correctivo. El mantenimiento correctivo, también conocido como reactivo, es aquel que se aplica cuando se produce algún error en el sistema, ya sea porque algo se averió o rompió. Cuando se realizan estos mantenimientos, el proceso productivo se detiene, por lo que disminuyen las cantidades de horas productivas. Estos mantenimientos no se aplican si no existe ninguna falla. Es impredecible en cuanto a sus gastos y al tiempo que tomará realizarlo. Preventivo. Este mantenimiento, también conocido bajo el nombre de planificado, se realiza previo a que ocurra algún tipo de falla en el sistema. Como se hace de forma planificada, no como el anterior, se aprovechan las horas ociosas para llevarlo a cabo. Este mantenimiento sí es predecible con respecto a los costos que implicará, así como también el tiempo que demandará. Predictivo. Con este mantenimiento se busca determinar la condición técnica, tanto eléctrica como mecánica, de la máquina mientras ésta está en funcionamiento. Para que este mantenimiento pueda desarrollarse, se recurre a sustentos tecnológicos que permitan establecer las condiciones del equipo. Gracias a este tipo de mantenimientos, se disminuyen las pausas que generan en la producción los mantenimientos correctivos. Así, se disminuyen los costos por mantenimiento y por haber detenido la producción. Proactivo. Esta clase de mantenimiento están asociados a los principios de colaboración, sensibilización, solidaridad, trabajo en equipo, etc., de tal forma que quienes estén directa o indirectamente involucrados, deben estar al tanto de los problemas de mantenimiento. Así, tanto los técnicos, directivos, ejecutivos y profesionales actuarán según el cargo que ocupen en las tareas de mantenimiento. Cada uno, desde su rol, debe ser consciente de que deben responder a las prioridades del mantenimiento de forma eficiente y oportuna. En el mantenimiento proactivo siempre existe una planificación de las operaciones, que son agregadas al plan estratégico de las organizaciones. Además, periódicamente se envían informes a la gerencia aclarando el progreso, los aciertos, logros y errores de las actividades.